Un poquito vamos a centrarnos en esta figura que sabes que a mí me atrae poderosamente, que es María Magdalena. De algo me suena. Y bueno, pues ya que tú has estudiado, además en un entorno tan único y tan privilegiado como es la biblioteca de Harvard, que no conozco a mucha gente que haya podido trabajar allí, danos un poco de luz sobre esta mujer de luz de María Magdalena. ¿Quién era esta María Magdalena? Mira, que Jesús, ha sido tan representada de tantas formas tan diferentes, hay tantas teorías. bueno, ¿Qué es lo que has extraído tú? Solo en el Prado tenemos un montón de cuadros. Yo creo que cualquier teólogo tendría que estar enamorado de María Magdalena. Pues con ojos asombrados he descubierto una mujer que era rica. Era, según Ana Caterina de Emmerich, vivía Magdala. Eso no lo dice Ana Caterina de Emmerich, lo dicen muchísimos historiadores, arqueólogos, lo dices tú también, Jesús, que le has investigado mucho. Y lo que me sorprendió es que ella verdaderamente vivía en pecado. Era una mujer alejada de Yahvé, alejada de su Dios, era una niña mimada, fue una niña que nació con padres tardíos. Con esto quiero decir que los padres habían tenido un montón de hijos, creo que 14 o 15, si no recuerdo mal. Muchos murieron, porque en esa época morían con una facilidad pasmosa, y ella fue la que no esperaban. Estos padres ya mayores, que parece que no van a tener más bebés, y llegó. Al poco tiempo mueren los padres y esta niña queda mimada. Suele ocurrir cuando nacen niños con mucha diferencia de edad de los mayores. Y queda solo con Lázaro, con Marta y con otra que la llamaban Prisca y que habla mucho de ella la beata Ana Caterina de Emmerich en sus relatos. Me impactó muchísimo Jesús porque ahí seguí las huellas de ella desde Magdala a Galilea, como Marta, la hermana mayor, con un dolor en el corazón tremendo de ver que ella se echaba a perder. No era prostituta, tal y como nos han intentado vender muchísimos historiadores. ¿Tampoco era la mujer adúltera? Tampoco era la mujer adúltera, simplemente era una mujer caprichosa, con muchísimo dinero, con un castillo. Ella tenía un castillo, el castillo de Magdala, que era vecino del castillo de Herodes de veraneo. Curiosísimo. Entonces era una niña que se movía que entre la alta sociedad, el Marbella de ahora, digamos, para que nos enteremos, en ese mundo frívolo de fiestas, de muchísimos festejos, de andar por la calle. Y lo peor, lo que no perdonaron los judíos, es que ella ligaba, se enamoriscaba a romanos. No podemos olvidar que Magdala y toda esa zona estaba dominada por el Imperio Romano y los judíos lo llevaban muy mal. Esto era una ofensa muy grave y de ahí viene la calumnia de que era prostituta, como si fuera prostituta de burdel. No era así, no era así. Era entonces una mujer de poder adquisitivo elevado, que eso cuadra con los evangelios, que dicen que ella y otro grupo de mujeres apoyaban económicamente, dicen los evangelios, por la obra del Señor, ¿no? Y la evangelización. Esto efectivamente hace pensar que posiblemente nunca tuvo necesidad de ejercer el oficio más antiguo del mundo, sino que se movía en ese ambiente de fiestas o desenfadado, por así decirlo, alegre, en el que dices tú. ¿Qué crees tú o qué es lo que has extraído tú de tus estudios, sobre todo fiándote a Ana Caterina de Emmerich, que provocó ese cambio de vida en ese impactante encuentro que tuvo que ser con el Señor? Dice el Evangelio que expulsó de ella 7 demonios. ¿Hubo un exorcismo real? Sí que lo hubo, efectivamente. Ella estaba ya dañada, o sea, los hermanos, tanto Lázaro como Prisca, sobre todo, que no paraba de rezar por ella, y Marta estaban preocupadas por su conducta. Y claro, Lázaro y Marta y Prisca también estaban muy unidos a este Jesús de Nazaret, al que ellos consideraban un Mesías, un hijo de Dios, una persona en la que estaban viendo que hacía milagros impresionantes, lleno de bondad, lleno de dulzura, y acuden a él, realmente acuden a él para hablarle de esta hermana. Ya eran muy amigos Lázaro y Jesús. Fíjate que cuando muere Lázaro, Jesús lloró, o sea, le quería muchísimo. Y él les escuchó, o sea, Jesús les escuchó y dijo, bueno, si yo puedo hacer algo por ella, que venga a conocerme. Y es muy bonito cómo Ana Caterina de Emmerich relata cómo la arrastran casi, porque María Magdalena lo que quería era seguir de fiesta con sus novios romanos, paseando por la barca de Magdala y divirtiéndose, pero empiezan las hermanas a contarle estos milagros. Y ella dice, bueno, pues por curiosidad voy. Es muy bonito porque Ana Caterina de Emmerich describe que la primera vez que va con un entugas, o sea, con un montón de gente que la acompaña, de amigos, que van un poco a burlarse, como el que va a ver un mago, ¿no? Y a pasar el rato. Pero dice que en el momento que se cruzan los ojos Jesús y ella, que fue realmente antes de que le escucharan en el monte, ya dice Ana Caterina que ella estaba en una posada esperando que llegaran los hermanos, que llegara Lázaro, porque Lázaro venía acompañando a Jesús y le vio desde arriba de la terraza. En el momento que se cruzaron esos ojos, dice que ella notó
como que algo dentro de ella le obligaba a huir. Ahí vemos inmediatamente la acción del demonio y dice que se escondió debajo de unas mesas que no lo pudieron sacar de allí y ese primer día no acudió a escucharle. Cuando la encuentra Lázaro, que la fue a buscar después, dijo, ¿por qué has hecho esto? María, ¿por qué te has escapado así de mi Señor? Y dijo, yo no sé, pero yo no le quiero volver a ver. Ahí ya estaba esa gran lucha interior de esta mujer que se da cuenta que le atrae, pero que a la vez tiene algo que la revuelve por dentro. Cuando ella regresa a Magdala, no se olvida de esa mirada y poco a poco empieza a decir a sus hermanos, oye, cuando vuelva ese mago, quiero que me llevéis. Los hermanos se enfadaban a oír la palabra mago, decían, no es un mago, es el Mesías, el Hijo de Dios, pero ella no lo entendía todavía. Y fue cuando ya la segunda, la tercera vez que consiguen llevarla, que ella ya se empieza a revolver mucho, conforme se iba acercando al monte donde él predicaba, y ya públicamente tuvo una manifestación horrorosa, todo esto según Ana Caterina Emmerich, delante de todo el mundo, con toda la vergüenza que eso significa, con todo el dolor, ¿no?, de que la gente te vea pues, en ese momento tan duro que pueden tener las personas con posesión. Y ahí hay un cambio muy grande para ella y empieza el camino de conversión. Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Y bueno, yo he querido que nos pongas en antecedentes basándonos en la beata Catalina Emmerich, quién era María Magdalena antes de conocer al Señor, pero a mí ahora mismo lo que me importa es quién fue después de ese encuentro, que es un poco, a lo mejor, no soy demasiado aventurado si digo que posiblemente tú, que eres neoconversa, puedes entender posiblemente los mecanismos de ese cambio interior que se da al conocer al Señor. ¿Quién fue María Magdalena después de ese encuentro y qué supuso para la primera comunidad cristiana? El cambio fue tremendo, o sea, ella se da cuenta, se le caen las escamas de los ojos, un poco a lo Pablo, a lo San Pablo, se da cuenta de la pobreza de espíritu que tiene, se da cuenta de que eso no es un mago, no es un hombre de circo, que es un hombre de Dios, y por primera vez se da cuenta de sus propios pecados. También el Señor yo creo que permitió que se viera esa posesión diabólica para que ella se diera cuenta, fue la primera que se dio cuenta que llevaba una vida muy desordenada. Empiezan los problemas porque ella vuelve a Magdala, donde la está esperando su novio romano. Tuvo que romper con él, parece ser que él se enfadó mucho, tuvieron muchas peleas, la pegó una gran paliza. Es muy curioso todos los detalles que va contando Ana Caterina Emmerich de ese momento de lucha terrible entre el demonio y Dios, porque estaban luchando por ese alma, estaban luchando, pero Jesús le dijo a sus hermanos, no me la volváis a traer hasta que no lo pida ella. No quería que la obligaran. Jesús siempre respetó la libertad, hasta que ella pide ya a gritos desesperados volver con el Señor, con Jesús, la traen las hermanas y ya no se pudo despegar de él. ¿Por qué amó tantísimo esta mujer a Jesús? Yo creo, siendo mujer, yo creo que yo también me enamoraría de Jesús. Es que verdaderamente un hombre tan bueno, tan tierno, un hombre en el que ella captó la bondad, la espiritualidad, ella comprendió que era algo muy especial, era Dios, era el Hijo de Dios o era Dios, era algo muy fuerte para ella. Nunca más volvió a ser la misma. Hablabas antes de las mujeres que pagaban, pues tenían que alimentarse los apóstoles. María Magdalena vendió todo. Vendió el castillo de Magdala, que era su casa, vendió sus posesiones, vendió todos los artilugios de belleza, era tan coqueta, siempre se estaba maquillando, perfumando. Dice Ana Caterina que tenía montones de baúles con ropajes llenos perlados, llenos de perlas. Eso se acabó, ella vendió todo y todo ese dinero se lo dio al Mesías y a los apóstoles para que pudieran sobrevivir. Nunca más, Jesús nunca más se volvió a separar del Mesías, nunca más. Increíble mujer de una verdadera valentía, que estuvo a los pies de la cruz. Recordemos que fue la única que acompañó a la Virgen y a San Juan a estar ahí en el peor de los momentos. Esa era María Magdalena. Sin embargo, durante siglos, durante más de un milenio, ha sido una figura que ha estado, por decirlo de alguna forma, yo no sé si maltratada o olvidada incluso por la tradición católica nuestra, hasta hace muy poquito. ¿Cómo ha sido esa evolución en el trato? ¿Cómo se la ha observado y cómo se la rescata, digamos, de esa marginación casi histórica o espiritual? Es un problema histórico realmente. O sea, a los primeros cristianos, los primeros años después ya de la crucifixión, después de que murieran todos, incluida ella, la Iglesia empezaba a reorganizarse, empezaba a organizarse. Y comprendieron que era mejor, o decidieron los primeros papas, los primeros padres del desierto,
pensaron que era mejor hablar poco de las mujeres. Ten en cuenta que los torturaron y mártires había a porrillo. Todos los días. Desde niños, mujeres, ancianos, no respetaban nada. Entonces yo creo que también, por sacar una lanza, ¿no?, en favor de la Iglesia, intentaron proteger a estas mujeres diciendo, bueno, si nos matan, que nos maten a nosotros, que no hagan nada ni a los niños ni a las mujeres. María Magdalena cae en ese olvido porque sus escritos o todo lo que se escribe sobre ella en esos momentos queda como guardado en cajones. Ya se empieza a desarrollar el primer Vaticano, la primera iglesia ya en Roma, y poco a poco se empieza simplemente a olvidar, o sea, se dejaron como guardados en un cajón, pero por esta tradición de decir, bueno, vamos a dejar solo que los representantes sean varones, no mujeres, ¿no? Y ahí quedan los escritos, y ahí quedan muchos papiros, muchos se han perdido, pero otros se han encontrado, Jesús, otros se han encontrado. ¿Y qué has encontrado tú buscando en estos papiros? Pues en estos papiros se encontraron, creo que aparecieron en un cajón en la abadía en Francia, en una abadía antiquísima, no era San Maximín, era otra, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se encontraron ahí, los rescatan unos frailes, los mandan al Vaticano, el Vaticano se da cuenta de la bomba de relojería que tiene entre sus manos y dicen, hay que rescatar esta mujer que amó tantísimo a Jesús, que fue una verdadera apóstol, porque fue una verdadera apóstol escuchando y aprendiendo de las enseñanzas de su maestro, y que no podemos olvidar que es la primera persona a la que se aparece Jesús cuando resucita. No escogió a Pedro, no escogió a Juan, escogió a María Magdalena. De ahí tanta confusión, de ahí tantos autores como de los del Código da Vinci y todo esto que dicen que tenían una relación sexual, que yo creo que eso es absolutamente mentira. Yo creo que nunca hubo nada de todo eso, simplemente un amor enorme de un Mesías por una hija que estaba perdida y que él rescató. Y todos esos documentos han ido llegando a Francia, parece ser que ella huyó, cuando ya se estaban cargando a todos los apóstoles, huyó con Lázaro y con Marta para Francia y acaba viviendo en una cueva en San Maximín, ahí así, donde ella acaba falleciendo, vivió como una ermitaña hasta el final de su vida. ¿Dónde se le exactamente, tú sabes dónde se le llega a perder la pista precisamente de